Antes de empezar con el montaje de la batería, vamos a tener unas consideraciones. Para que nuestras baterías duren más tiempo, hay que tener en cuenta su resistencia interna. Entonces, si compramos solamente los elementos justos para montar nuestra batería, pues no, esto no tiene sentido. Pero si, como yo, tenemos pues, más elementos y vamos a montar varias baterías, lo recomendable es hacer grupos por la resistencia interna más parecida. La resistencia interna, si podéis encontrar por internet cómo medirla pues, haciendo una pequeña carga, apuntando lo que carga con la tensión del inicio y fin. Bueno, podéis buscar, y quien le interesa hacerlo así puede buscar por internet, que hay mucha explicación de cómo medir la resistencia interna de las baterías. Pero hay cargadores, como este por ejemplo que uso yo, hay otros muchos, y si no tienes este cargador hay comprobadores de baterías que cuando están cargando pues miden la resistencia interna. Entonces vamos a usar el cargador para medir la resistencia interna de los elementos y, como digo, hacer grupos por las resistencias internas más parecidas. O sea, si tenemos uno con 23 miliohmios y otro con 12, pues no la pongamos juntas si podemos. Quiero decir, porque cuando vayamos a cargar y a equilibrar la batería, pues esta resistencia interna hará que tarde mucho más en cargarse la batería, dañando más un elemento que el otro. Entonces, eso es lo ideal. Insisto, estoy hablando de lo ideal. Yo, para hacer la comprobación, me he fabricado este soporte, ¿vale? Donde tiene, lo enseño, donde tiene el montaje y simulando la configuración de estas baterías que yo hago. Le pongo 6 elementos y lo pongo en carga y me dice la resistencia interna de cada elemento para luego hacer el montaje. Bueno, os enseño toda detenidamente, como os dije, el holder para las baterías. Bueno, pues unas piezas simples en 3D. Bueno, voy a colgar la versión ya un poquito más mejorada, que será un poquito más ancha esta parte de aquí para que los cables pasen mejor. Y simplemente están unidos pues como van colocadas las baterías luego, positivo con negativo, ¿vale? De tal manera que es la misma configuración que en la batería. Para hacer las conexiones, para hacer las piezas estas, yo uso tira de latón. Esta es de a ver, 0,35 más o menos. Se cortan cachitos pequeños y se dobla estos pequeños y se dobla de esta forma. Se dobla primero así, luego se da una pequeña curvatura aquí y esto ya se introduce aquí y va soldado. Uso las mismas piecitas de níquel para soldar los puentes, las mismas configuraciones y listo. Podemos fabricar las de 6, podemos las de 4, de 3, lo que cada uno nos convenga. Yo tengo otra de un elemento solo para poder cargar y descargar elementos sueltos. También quiero enseñar la cinta Kapton. La cinta Kapton no deja de ser una cinta aislante eléctricamente, pero la característica principal también es que aguanta muchísima temperatura, que lo recuerda que por encima de 250 grados y demás. Entonces ya es muy accesible, se puede encontrar sin ningún problema, entonces por eso la pongo en los terminales, para proteger un poco de ambas cosas, de temperatura y de contacto eléctrico interna. Entonces lo pongo a cargar ahora. Voy a ponerlo a 4 amperios, por ejemplo, a 3. A 3 amperios y medio, ¿vale? Entonces, una vez que lleve un rato cargando, 10 o 15 minutillos, cuando le damos al cursor así hacia abajo, aquí, ahora mismo está a 0, pero luego pondrá la resistencia interna de cada elemento. Bueno, como veis lleva un minuto cargando y ya aquí nos marca la resistencia interna de cada elemento. Vamos a comenzar con el montaje de la batería. Bueno, para eso vamos a empezar con los elementos que más baja resistencia interna tenían, ¿vale?
aunque veáis con las fundas distintas es el mismo elemento, porque estos son que han estado montadas en otro paquete. Como sabéis, estoy haciendo pruebas de todo tipo, entonces, bueno, estamos aprendiendo y avanzando un poquito con el tema de las baterías. Después de varios diseños, pues mira, al final he acabado con este tipo de holders, de soportes, y voy a usar de este tipo, este es muy parecido. Al fin, como siempre, los enlaces los tendréis los enlaces a las piezas las tendréis en la descripción. Y tenemos con estos tres tipos de piezas y unos tubos de este tipo, algo así, de otro tipo de soporte que estaba haciendo. Haremos el montaje. Bueno, lo primero es, empezamos montándonos en este soporte. Montamos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Bueno, también veréis que hay baterías nuevas y baterías ya recicladas de nuestros paquetes. Vale, entonces, bueno, lo primero, comenzamos con el soporte y vamos a usar tira de níquel para soldarla, para soldar los elementos. Tira de níquel vienen en formatos de este tipo, que este es de 8 milímetros y lo hay también de 10. Ojo, si vais a comprar níquel, hay varios grosores. Yo estoy buscando, si alguien lo conoce, más grueso de 0,3, yo tengo pedido de 0,3, este es de 0,1, lo hay de 0,15. Entonces, en algunas pruebas he tenido problemas de calentamiento del níquel, problemas serios, mirad, por ejemplo. Vale, entonces vamos a poner el níquel doble para evitar ese calentamiento. Entonces, como os digo, este es de 8 milímetros por 0,12 y este otro es de 10 por 0,12 o 0,15, bueno, no sé, más o menos 0,12. Entonces cortamos trocitos de unos 25 milímetros. Ya tenemos cortados todos los trozos. Bueno, al final hay tres medidas. Aquí tengo de 10 y de 8, ¿vale? Pero vamos a poner dobles, como he dicho. Bueno, también dejaré puesto, ahora estaréis viendo el esquema de conexión a la batería, un pequeño dibujo. Y para soldar esto, vamos a usar este soldador por puntos, ¿vale? Súper barato en AliExpress. Dejo también el enlace en la descripción. Y para alimentarlo, hay que leerse bien las especificaciones técnicas. Muy importante, una batería de iones de litio. Estas son de cuando yo hacía drones, una de 20C de descarga, de 8000 milis de capacidad. Lo importante es que tenga buena tasa de descarga, porque al final esto no tiene condensadores, sino que lo que hace es circular la corriente a lo bestia. O sea, de hecho, por lo que vale, hace la función perfectamente para montar unas baterías si alguien dispone de un soldador más profesional, pero esto hace 8 o 10 soldaduras seguidas, se calientan los cables y demás, pero funciona perfectamente. Yo he montado varias con ella y no tengo absolutamente ninguna queja. Si fuera un profesional, seguro que le vendría corto, lo que sea, pero para nuestra función, os insisto que es perfecta. ¿Vale? Entonces conectamos el cargador, o sea, la batería, y tenemos un botón de encendido y apagado. Con este se apaga, con este se enciende, y con uno subimos la potencia y con el otro la bajamos. Bueno, yo con las pruebas que he hecho, las instrucciones lo dice también muy claramente. Entre 20 y 25 suelda perfectamente. 20 quizás es un pelín corto para dos chapitas, y 25 a lo mejor es un poco largo. En 23 a mí me está funcionando perfectamente, ¿vale? Así que nada, montamos las pletinas según el esquema. En mi caso voy a dejar positivo y negativo principal aquí, ¿vale? Así que la idea es que sea positivo, un puente aquí con el negativo, venga por aquí, otro puente aquí abajo, venga por aquí, por lo tanto son dos chapas aquí
y le daremos luego la vuelta. Así que nada, vamos con ello. Yo le doy por cada celda unos 6 puntos aproximadamente. Y como veis, esto hace una soldadura realmente buena. Continuamos. Hay que decir, tiene que todo esto hacerlo con mucho cuidado y mirando bien qué es lo que soldamos y cómo lo soldamos, porque un cortocircuito aquí masivo puede ser peligroso, ¿vale? O sea que antes de soldar nada, de apoyar nada, revisar muchas veces que todo está en su sitio y correcto. Bueno, pues ya tenemos la batería soldada. Entonces, si ahora con un tester, un polímetro, comprobamos entre positivo y negativo, pues nos tiene que dar los 25 voltios. Ahora es el momento de hacer el cable de equilibrado. Vamos con ello. Para el cable de equilibrado, yo he comprado estos cables que ya vienen crimpados. También son de Lepel. No es el mejor cable, ni mucho menos. Estoy encontrando esto mismo con un cable siliconado de este tipo, que es bastante mejor, pero bueno, no he dado con ello. Si alguno lo conoce, pues que me ayude, me ponga la descripción. La diferencia es, bueno, que el grosor del cobre o del aluminio, lo que lleva aquí, es un poco fino. A ver, funciona, se trabaja bien con ellos, pero no es lo mejor. Lo suyo sería algo de este tipo. Entonces, para esto, en el esquema que os dejo ahí, ya tengo las medidas yo de los cables de cada uno, así que pero uso este de plantilla. Entonces lo que hago es, vamos a poner vamos a cortar todos los cables según el color y empezamos a soldar. Y para el cable principal uso este tipo de conector con protector, ¿vale? Es un XT60 y el cable uso cable siliconado, una WG14, que es más que suficiente para la descarga que nosotros tenemos en nuestros aviones. Otras baterías, veréis que lleva cables muchísimo más gordos, pero estas baterías a lo mejor están pensadas para descargar en continuo 50-60 amperios y nosotros en los acrobáticos no descargamos más de 30, entonces esto es más que de sobra, ¿vale? Así que nada, vamos con ello.
Ahora pelamos todos los cables y los pestañamos un poquito. Y ahora le vamos a poner un puntito de soldadura de estaño en los puntos donde vais soldado. Entonces, el positivo del primer elemento va a llevar un poquito de estaño aquí. Bueno, y así de esta manera lo tenemos, y ahora lo que vamos a hacer es comprobar que los voltajes son correctos. Entonces, poniendo el positivo en el primer conector, el cable negro, y el negativo en el último, pues tenemos la tensión total de toda la batería, 24,1 voltios. Entre el positivo del primer elemento y el segundo del sí y el negativo del segundo, tenemos la tensión de un solo elemento, 4,9. Con el siguiente, la suma de los dos primeros, 8. En el siguiente, la suma de los tres primeros, 12. Etcétera, etcétera. El siguiente son 16. El siguiente son 20. Y el último, 24. Comprobamos que los cables están bien conectados. Y también podemos comprobar elemento por elemento poniendo entre el segundo y el tercero, tenemos la tensión de un solo elemento, etcétera, etcétera. Poniendo así, ¿vale? Comprobamos que tenemos la tensión de un solo elemento. Bueno, ahora pasamos a preparar el cable de potencia. Como he dicho, cable de siliconado AWG14, que es la nomenclatura americana, debe ser como un 2 milímetros cuadrados. Y cortamos los trocitos. Vamos a darle unos milímetros más porque lo tengo un pelín corto. Así que este cable le vamos a dar más o menos hasta aquí. Usamos un conector, un XT60. Nos fijamos bien dónde va el positivo y el negativo. ¿Vale? Aquí está marcado, positivo en este lado, negativo en este otro.
Así que nada. Preestañamos el cable primero un poco. Preestañamos un poquito primero el agujero, comprobamos el positivo ese. Tenemos listo, comprobamos positivo o negativo en su sitio. Bueno, incidir que la calidad de las soldaduras tiene que ser, bueno, lo digo, lo diré varias veces, impecable. Quiero decir, aquí está la vida de nuestro avión. En un avión de combustión puede estar la vida en una bujía, pero aquí está en una soldadura. Lo bueno es que una soldadura bien hecha para nosotros es eterna. ¿Vale? Para eso, tampoco me cansaré de decir, un buen soldador que dé la potencia. Para hacer estas cosas se usa una estación, pero un soldador JBC de 30 vatios es capaz de realizar ese trabajo perfectamente, ¿eh? Luego, para soldarlo aquí para soldar a la batería, veremos que uso uno de más potencia, precisamente para infundirle menos calor a la batería. ¿Vale? Pero insisto, las soldaduras, máxima atención, máxima calidad, porque no van a la vida de ellos. Si no nos quedan bien, repetirlas, practicar, pero son importantísimas. Bueno, estos conectores los de Jade también quedan fantásticos con su protección. Bueno, vamos a preparar el cable para soldarlo. Y ahora para esto vamos a sujetar la batería en la pinza. Aunque está pintada y es de aluminio, pero pondremos una protección ahí para que no nos haga corto. Y una vez preestañado, vamos a pasar a soldarlo. Para soldar este cable, yo uso tengo pendiente comprarme un JBC de 80 vatios, pero vale 100 euros, ¿vale? Y bueno, algún día lo compraré. Porque de estos he fundido ya alguno que otro, ¿vale? Son soldadores regularcillos, pero bueno, este es el que me está durando. Estos son 80 vatios, ¿vale? Importante, para esto un buen soldador, mucha potencia, para meter la mínima cantidad de calor a la batería. Para esto vamos a preestañar un poquito los dos terminales primero. Estos ya están un poco lijados, pero está bien que se repasen un poquito para que agarre mejor el estaño, ¿vale? Aquí ya está un poco, como son elementos reciclados, ya están recién. Entonces aplicamos un poquito de estaño aquí. Habéis visto que rápido se queda la gota. Aplicamos otro poquito aquí. ¿Vale? Veis que lo he echado un poquito hacia los lados. ¿Por qué? Porque vamos a venir con el cable y lo vamos a soldar en esta posición. Y ahora vamos a doblar el cable así. Y vamos a hacer lo mismo. Ahí lo tenemos. Así, de esta manera conseguimos que el cable nos vaya bien al centro. Vamos a echar un pelín más de estaño para que haya una soldadura más limpia. Bueno, y esto está. Ahora le ponemos
un poquito de cinta de Kapton, así en los terminales, para protegerlos un poquito. Bueno, procedemos al montaje final. Esto es un tubo de 4 milímetros de interior, de 5 de exterior, y esto es otro tubo que he roscado a 4 milímetros por dos lados. Entonces, con un tornillo avellanado, sujetamos el tornillo por este lado. Entonces ahora introducimos aquí el tubo, guiamos un poquito los cables y ahora ya colocamos la tapa con cuidado de guiar bien los cables en su sitio y ponemos otro tornillo avellano de métrica 4 aquí. Apretamos un poquito este eje. Este es el que hace pues que no se desmonte la batería. Lo hago así pues porque, insisto, todavía estoy haciendo pruebas, cambios, entonces es posible quizás, a lo mejor, ya veremos, en un futuro que lo pegue todo. Pero bueno, de momento me gusta hacerlo así para poder desmontarlo. Entonces con tornillos de métrica 2 pues cerramos las tapas. Pues listo. Ahora este agujero central de aquí, pasante, ya lo veréis en el vídeo final, es porque lo uso para anclarlo en el modelo. Así que ya tenemos batería lista.